Durante los años 60, el gigante del petróleo Texaco firma un contrato con el gobierno ecuatoriano para extraer petróleo en la zona amazónica. Toda la operación de la industria petrolera ecuatoriana se la diseñó, se la implementó, se la trabajó en los años que Texaco estuvo como única y exclusiva operadora en la Amazonia Norte de Ecuador. En los años 90, Chevron compró Texaco, extrae millones de barriles de petróleo, lo que permite a la empresa generar enormes beneficios. Pero esta extracción intensiva causa inmensos daños en el medio ambiente. Cuando Chevron se va de Ecuador en 1992, deja detrás de sí más de 1 millón de pozos en todo el territorio. Cerca de 18.000 millones de litros de aguas tóxicas siguen infiltrándose en el suelo y llegan a los ríos. Esta agua contaminada es utilizada por la población local para beber y bañarse, además de pescar en los ríos contaminados. 30.000 ecuatorianos víctimas de esta contaminación persiguen a Chevron ante la justicia reclamando indemnizaciones. Chevron debe también asumir la descontaminación del agua. Pablo Fajardo es el abogado de las víctimas. Él mismo es una víctima de Chevron Texaco. Vivo 28 años en la Amazonía ecuatoriana. Yo vivo en la zona afectada, yo vi el daño causado por Chevron, yo caminé por las carreteras llenas de petróleo, yo he visto cómo mucha gente, amigos míos, han muerto con cáncer. O sea, yo he visto todo el daño, el crimen de Chevron. Además, yo trabajé en la empresa Texaco en los años 90. Yo sé lo que ellos hicieron directamente, yo conocí el problema por dentro. Entonces, conozco esa realidad. A mí no tienen que decírmelo, contármelo, no. Yo soy parte de esa historia, soy parte del crimen cometido por Chevron. La empresa Chevron en nuestra Amazonía siempre utilizó la tecnología que le permitía obtener la mayor ganancia económica con la menor inversión posible. Siempre. Y siempre actuó de forma racista en contra de nuestros pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana. Una actitud racista tan grande, tan repudiable, tan condenable por la humanidad, que humillaba a los pueblos indígenas. Habían hechos de violación sexual a las mujeres indígenas, había ofensas, causaron crímenes, o sea, una destrucción de la cultura de los pueblos indígenas impresionante. Ecuador, un pequeño país en la costa pacífica de América del Sur, de una superficie comparable a la de Alemania o Reino Unido. Con 14 millones de habitantes, Ecuador ofrece una excepcional biodiversidad. Sus ecosistemas están entre los más diversos del planeta, con una gran variedad de especies animales y vegetales. Las iguanas de las Islas Galápagos, el Jardín de Guayaquil, los Andes, la jungla amazónica, habitada por monos y pájaros exóticos, las tortugas de la laguna de Limoncocha. Tenemos 450 especies de aves en la laguna. Es sumamente baja, la parte de acá se le puede observar, ustedes pueden apreciar que es una parte pantanosa y es parte inundable. Sube el río Napo, comienza a ingresar todo el agua blanca del río Napo y esta se queda inundada. Todo el agua que se acumula acá en la laguna tiene una salida por bajo de lechuguines y mangles, escurre el agua hacia el río Blanco desemboca al Napo. ¿Sí? Nuestros ancestros comentan cuando escucha la bulla de esa ave es como nosotros como seres humanos tenemos nuestro guardaespaldas que son los militares, pero en la laguna es como zona natural, ellos son los guardias de la laguna. Cuando ingresa una persona extraña, las aves hacen una publicidad con el ruido que expande, el eco del ave expande el sonido. Ecuador es también conocido por sus pueblos indígenas. Viven del cultivo de sus tierras y de la pesca. Beben el agua de los arroyos y de los ríos. La utilizan para bañarse y para cocinar. Y ahora, por culpa de Chevron, están enfermos. Muchos murieron de enfermedades directamente relacionadas con la contaminación. ¿Cómo puede ser Chevron Texaco responsable de un desastre de tal magnitud?
Para entenderlo, hay que conocer cuál es el proceso normal de extracción. La extracción del bruto empieza con la perforación de un pozo y la excavación de una piscina para dejar de manera temporal los desechos. Las fosas tienen una lona de membrana muy resistente para evitar que los desechos tóxicos se infiltren en el suelo. Cuando se extrae el bruto, el barro, los desechos tóxicos y los productos químicos se almacenan dentro de las piscinas. En la estación de filtraje, el bruto es refinado y el resto de las aguas tóxicas se reinyecta en los pozos. Cuando se completa la extracción, el pozo se cierra y la piscina es vaciada. El lugar es limpiado para que recobre su estado natural. El agua de formación es agua que viene con metales pesados, con residuos tóxicos y que viene combinada, que viene inserta con el crudo cuando sacan directamente, ¿no? Producto de la extracción. Entonces sale crudo, sale agua de formación y sale gas, entre algunas otras cosas. Esa agua de formación, lo más técnicamente viable que se realice es que se vuelva a reinyectar al suelo, ¿sí? Económicamente y ambientalmente no es necesario y no es viable tratar esa agua de formación, sino que lo más viable es que se vuelva a reinyectar. Texaco había patentado, a principios de los años 60, la técnica que consistía en reinyectar las aguas tóxicas en el pozo. En Estados Unidos la aplicaba en los 90, mientras que se negaba a ello en Ecuador. Empresas europeas o norteamericanas, básicamente, en su país de origen, son más o menos responsables, actúan más o menos responsables, cumplen con ciertos parámetros técnicos, cumplen con la ley. Pero esa misma empresa va a África, va a América Latina y es un desastre. ¿Por qué tiene que existir el doble estándar? ¿Acaso la vida de la gente de América Latina o de África vale mucho menos que un ciudadano norteamericano o un ciudadano europeo? Era más rentable, por ejemplo, botar los desechos al ambiente que utilizar una reinyección de aguas. Por ejemplo, a pesar de que Texaco en 1975 ya tenía 2 patentes para reinyectar aguas, aquí nunca las utilizó y con eso, según los técnicos, dicen que se ahorró como $4.000 millones botando las aguas de formación. O sea, los técnicos de Texaco daban clases al mundo de cómo operar el petróleo, pero eso que sabían y que lo predicaban no lo aplicaron en Ecuador. En lugar de reinyectar las aguas tóxicas en el pozo, Texaco instaló tubos para drenar las aguas tóxicas hasta los ríos. Texaco, que además no había equipado sus piscinas con lonas de membrana resistente, como lo hizo en Estados Unidos, las aguas tóxicas y los otros desechos de bruto eran directamente derramados en el suelo, contaminando de esta manera las tierras agrícolas y los ríos de alrededor. En lugar de limpiar las piscinas, una vez la perforación de petróleo acabada, Texaco Chevron decidió dejar los desechos donde estaban, haciendo perdurar la contaminación. En donde nos encontramos nosotros ahora es en el pozo Aguarico 4, que se encuentra en la provincia de Sucumbíos, en el cantón Xuxufindi. El pozo Aguarico 4 perteneció a Texaco, fue abierto en el año de 1974 y tuvo 12 años de operación, es decir, hasta 1986. Toda la contaminación, digamos, todas las moléculas de crudo tienden a depositarse en la parte inferior de la piscina. En este lugar nosotros podemos ver que es un material un poco combinado con tierra, pero es crudo, ¿sí? No es hollín, ¿sí? Yo puedo meter el palo y esto sigue. Y miren lo que nosotros tenemos al momento de ingresar. Se muestra claramente que el crudo no está solamente en la superficie, sino que está combinado con suelo, con agua, en todo su contorno. Todas las piscinas que hicieron en la Amazonía ecuatoriana las hacían lo más cerca posible a un río.
Es más, en cada piscina ponían un tubo llamado cuello de ganso para que el agua vaya directamente al río. Este es un cuello de ganso, es un tubo, conduce a esta agua hacia el estero que vamos a ver a continuación. Dentro del río, en los sedimentos, se han concentrado moléculas de hidrocarburo, residuos de hidrocarburo, de elementos tóxicos que todavía persisten después de más de 30 años de la operación de Texaco en este lugar. Se puede evidenciar estas manchas de crudo que van saliendo, ¿sí? Si yo hago en una parte limpia, ¿me sigues? Se puede evidenciar manchas de crudo que salen del interior de este cuerpo de agua. La Corte del Agua Agrio en Ecuador inspeccionó 54 sitios operados en su momento por Texaco Chevron y todos muestran un nivel de contaminación por petróleo casi 1000 veces superior a los estándares internacionales. Este estero forma parte de la cuenca hidrográfica del río Aguarico. Este estero va a parar al río Aguarico y el río Aguarico al río Napo y el río Napo al río Amazonas. Fue contaminada una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados en la Amazonia ecuatoriana, una zona habitada. Una parte de estos habitantes son los pueblos indígenas que viven aquí desde hace siglos. La otra parte llegó de diferentes regiones o países en busca de una vida mejor. Encontraron enfermedad y muerte. Mi nombre es Manuel Antonio Cava, nacido en la provincia de Bolívar, Cantón Chillanes. Yo vine aquí en el año de 1985, buscando una vida mejor, buscando un terreno donde poder trabajar y tener el sustento para mi familia. Cuando yo recién llegué aquí cultivé café, pero ¿qué pasa? Que el café no creció, pero luego empezó a hacerse amarillo y no tuve producción. En vista de eso sembré maíz, igual. Luego de ello hice de sembrar pasto para el ganado. Me conseguí unas vaquitas a medias para poderlos tener. Pero sin embargo las vacas entraron a estas piscinas. Entonces las vacas salían moreteadas de color negro. Mi esposa cayó en la piscina por salvar a su vaca, hundió el pie y de esa caída sufrió infección a la piel. Era como una escama de pescado, así todo esto. Entonces más o menos ya hablamos de unos 12 años y que recién está queriéndose curar. Muchos tratamientos. Creo que mi suegro también se afectó un poco de infección, murió también. Y en vista de eso mi familia más bien salieron para el Sacha. Y ya, pues mis hijos también, igual tengo 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. En vista de que hay este tipo de contaminaciones, dijo, no, yo que sí me voy para afuera a trabajar afuera. Ellos trabajan afuera y, digamos, en este caso, me dejaron solo. En este caso, a las compañías que deben hacer su remediación de mi terreno, necesitaríamos, si es el caso de Chevron, pues bueno, ¿hasta cuándo? Nosotros necesitamos este terreno para nosotros poder seguir cultivando. Y una indemnización por lo que se ha estado ocupando, pues, y eso esperamos, ¿y hasta cuándo? Todo esto es producto derrame de los petróleos, que se endurece de esta manera. Y eso es lo que antes regaban este petróleo en las vías, porque se ponía como un asfalto. Cuando había las carreteras, a todas las carreteras las cubrían con petróleo crudo. Mandaban un camión lleno de petróleo a vertir el petróleo en las carreteras. Entonces, el crimen de Chevron fue un crimen intencional. No es producto de accidente.
Usted puede comparar el crimen de Chevron con el desastre de Exxon Valdez en Alaska, con el desastre de la BP en el Golfo de México, con el buque Erika, con el caso Prestige en España. Mucho gusto. Don Rigoberto May, presidente de la comunidad de aquí de la Primavera. En ese tiempo, cuando perforaban los pozos, los pozos los perforaban, hacían una piscina al lado, sacaban lo que es el primer crudo y lo botaban en una piscina. Y las vacas comenzaron a veces a enterrarse en los pozos, ¿no? Habían vacas que eran blancas y uno cuando se iba a verlas parecía que se perdían porque se veía otro color. Entonces, aquí muchos niños sufren consecuencias, respiraciones, sarpullidos. Uno por buscar días mejores, perdimos la familia nosotros. En ese tiempo yo vine de 21 años. Aquí en ese lugar de la Primavera, algunas gentes han muerto con cáncer. Por decir, el primer papá mío, mi mamá hace unos 2 años murió con cáncer. Un estudio científico calcula que cerca de 9.000 personas que viven en la zona donde operaba anteriormente Chevron van a desarrollar un cáncer en las próximas décadas. Es que imagínese usted, uno a tomar agua de los esteros. Los estudios demuestran que los hidrocarburos encontrados en el suelo y en el agua provocan enfermedades de hígado y del sistema nervioso. Provocan abortos y cánceres. En aquellos momentos, los habitantes no eran conocedores de este peligro. Gracias. En ese tiempo no nos dábamos de cuenta que era malo, porque yo era niña. Entonces nosotros muchas veces hasta jugábamos botándonos pelotitas de petróleo, porque no sabíamos que era malo. Cuando ya maduramos y yo comencé a ver lo que nos pasa a la gente. O sea, mi mamita se enferma a causa del humo que ella absorbió por su cuerpo. Mi esposo tiene unas como sarna, digo yo, como sarpullido en la piel. Y hay muchos compañeros que ya han muerto con cáncer. Entonces ahí es cuando uno se dice de dónde, por qué. Y se pone uno a ver y es por la contaminación que recibimos. Aquí han causado muchos derrames de petróleo, contaminación, destrucción. Inclusive se ha convertido en una zona de inhabitable para algunas personas, ya que sufrimos varias enfermedades que se ha visto morir, se ve morir y viven gentes enfermas con enfermedades internas que aún no se lo desconoce. Al momento de emigrar a este lugar tan contaminado, pues adquirí la enfermedad que la tengo. Entonces por eso le digo que es producto de tomar, de bañarme, de beber, de cocinar, lavar con el agua del río que está contaminada por los desechos que arrastran los riachuelos, las quebradas, los ríos. Van todo hacia los ríos grandes y a los esteros grandes y uno se baña y se va intoxicando. ¿Puedo lavar un plato? Sí. Cuando yo era niña, lo que es la Chevron, los carreteros era como para alimentarlos, pero era de petróleo. Entonces cuando llovía, todo esa agua que se enterraba con la arena y el petróleo caía en nuestros ríos. Y nosotros ahí lavábamos la ropa, nos bañábamos, entonces a veces nos manchábamos la piel. Y para sacarnos nos poníamos, era un poquito de gasolina, diésel, porque no teníamos con qué sacarnos. Siempre se tenía que evacuar de alguna manera el crudo o los desechos tóxicos que estaban en estas piscinas. Una de esas formas de eliminar este crudo era justamente quemando. Existe un registro de que 250.000 millones de pies cúbicos aproximadamente de gas contaminante fueron emitidos por Texaco de esta manera hacia la atmósfera. El daño no solo era para nosotros las personas, sino el daño era también para nuestros animales, porque igual bebían el agua que caía a los esteros. O en las pozas que ellos hacían unas piscinas inmensas para poner el petróleo que según no valía para ellos, ahí se caían los chanchos, nuestros perritos, las gallinas, y ya no podíamos sacarlos, o si de repente los sacábamos igual se nos morían porque se les caía toda la piel.
O sea, aquí las plantas se siembra, a los 4 o 5 años se mueren, la producción totalmente ha bajado, los animales, unos ya se han extinguido, se han desaparecido, se han ido, peces ya no hay como lo había antes, porque todos los peces se alejan al olor de los ríos, del agua que está contaminada. Cuando yo era niña no me daba de cuenta. O sea, nadie se daba de cuenta, ni las personas adultas, ni nosotros cuando éramos niños. O sea, no nos dábamos de cuenta, porque si nosotros como ser decíamos, se rompió la tubería, y mi papá iba y les decía, oiga señores, se ha roto la tubería, vengan a arreglarse. Ah, ya vamos. Y ellos venían solos, soldaban su tubo, y el resto ahí quedaba regado. O sea, no se encargaban de nada. No digo, era terrible lo que ellos hacían. Pues a ellos no le importaba la vida de las personas, sino solamente el dinero. No le importó, había tecnología, había ciencia, pero no les importaba. En el país de ellos, si fuéramos a hacer eso, apuesto que enseguida me pusieran la inyección letal, me llamaran un crimen de guerra, nos mandaran a la muerte. Pero ellos de acá no pasa nada, ya que el dinero lo puede todo. Un informe de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres indica en 1999 que el cáncer de laringe es 30 veces superior a la norma y la leucemia en los niños es alarmante en la zona en la que operaba Texaco Chevron, cuyos ejecutivos tuvieron el cinismo de decir a los aldeanos que el petróleo en el agua contenía vitaminas y minerales. Más que todo que en ese tiempo a veces la gente decía que ese crudo es bueno para el reumatismo, ya para las personas más viejitas. Les pedíamos mejor crudo en los postes que nos regalan para que se pongan. Yo recuerdo una vez el papá mío, él sufría dolores de las piernas, y fue a pedirle yo crudo y se puso, y ese crudo no salía. Manchó cobijas, sábanas, y así se pasó. Incluso los mismos técnicos de Texaco convencían a la gente de que era medicinal, de que podía ser de uso medicinal. Había mucha gente fuera de la Amazonía que pedía y decía, bueno, si usted tiene un amigo, un compañero, un familiar que es petrolero, por favor, pídale que me traiga un galón de crudo porque me dijeron que es bueno para la artritis, para el reuma. Y a la gente se le explicaba así, cuando la gente decía, mira, oiga, ¿y eso no contamina? No, ¿cómo va a contaminar? Si eso es bueno para la salud, usted puede bañarse ahí, que eso le hace muy bien a usted. Los problemas de enfermedades en esa zona son enormes. Las cifras son realmente alarmantes. El índice de cáncer en las provincias petroleras puede estar en el 31% y en algunas regiones mucho más alto, cuando el promedio nacional es de un 12%. Aquí se produjo una contaminación consciente, a sabiendas. O sea, no es que se regó, no. Sabían lo que estaban haciendo y tenían la tecnología suficiente para no hacerlo. Y lo hicieron conscientemente para llenarse los bolsillos de utilidades. Eso es gravísimo. Chevron pensaba poder salirse con la suya, pero las víctimas no se quedaron con los brazos cruzados. En 1993, 30.000 víctimas, los afectados, depositaron una denuncia contra Chevron. Quieren que Chevron limpie lo que ha contaminado y los indemnice. Chevron intentó durante 9 años trasladar el juicio desde Nueva York a Ecuador. Soy uno de los 30.000 afectados que pusimos la demanda contra Texaco. Entonces, porque fue Texaco la que pidió que la demanda venga a Ecuador, porque tenía la intención de sobornar a las autoridades ecuatorianas, que por suerte no lo logró, porque es que no había forma de ocultar las evidencias, ¿no? Nosotros, después de
varios años, de 20 años de batalla jurídica, ganamos el litigio a Chevron en la corte que Chevron escogió. Recuerdo, nuestro juicio planteamos el 3 de noviembre del 93 en Nueva York, Estados Unidos. Chevron dijo, no quiero ser juzgada en Estados Unidos, quiero ser juzgada en Ecuador. Y es más, en el año 99, el 21 de enero del 99, Chevron se comprometió por escrito a someterse a la justicia ecuatoriana y a respetar lo que resuelva la justicia ecuatoriana. Con ese compromiso, iniciamos el juicio en Ecuador nosotros, ya en el año 2003. Después de 9 años de batalla, ganamos el juicio en Ecuador. El pasado 12 de noviembre del 2013, la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, que se llama Corte Nacional de Justicia, ratificó además la condena en contra de Chevron y ordenó que Chevron pague $9.500 millones para reparar el daño judicial. Pero Chevron se niega a pagar. La empresa pretende haber firmado un contrato con los gobiernos ecuatorianos en 1995 y 1998 que la exonera de toda responsabilidad y afirma que ha limpiado las piscinas. Nunca remedió. Lo que hizo fue poner tierra encima y ocultar el petróleo para que sea visible. Existen alrededor de 1000 piscinas como esta en toda la Amazonía ecuatoriana que fueron creadas por Texaco, las cuales no fueron remediadas. Estas piscinas solamente fueron ocultadas para en su momento decir que se remedió. Se puso tierra por encima, se puso piedras, se encementó por encima, pero el crudo aún sigue en la parte inferior. Y el problema es que la impunidad es selectiva, porque cuando hay derrames petroleros en países desarrollados, digamos, el sistema judicial les manda a pagar a los señores y los señores pagan. Pero cuando son países subdesarrollados o en vías de desarrollo, entonces ahí hay corrupción. Ese es el argumento. No, si es países desarrollados está bien la sentencia, pero si es en nuestros países está mal la sentencia y hacen todo lo que quieran, lo que les sea posible. Intentan corromper, por supuesto, jueces, intentan corromper ciudadanos, gobiernos, autoridades para no pagar. Cuando la empresa Chevron se dio cuenta que estaba derrotada judicialmente en Ecuador, que su crimen ambiental es tan grande, innegable, que es visible, que está aún causando muerte de mucha gente y que todo eso era prueba científica en el juicio, lo que hizo fue buscar mecanismos distintos para tratar de obstruir la justicia y evitar que las víctimas de la Amazonía ecuatoriana tengamos pleno acceso a la justicia. En ese contexto, Chevron empezó una campaña gigantesca en contra del Estado ecuatoriano, con arbitrajes, con lobby, con sanciones económicas y luego en contra de las propias víctimas. Chevron abre otro juicio en La Haya ante la Corte de Arbitraje Internacional, argumentando que Ecuador violó el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos. Este tratado bilateral, el TBI, fue firmado entre Estados Unidos y Ecuador en 1993. Estipula que el Estado ecuatoriano suspende toda decisión de justicia contra una firma americana. En realidad, Chevron trata de hacer pagar a Ecuador el monto de la sentencia, que asciende a $9.500 millones. El gobierno ecuatoriano ha sido demandado por la empresa Chevron ante tribunales internacionales para que lo que tuviera que pagarle a los amazónicos, el Estado se lo devuelva. Lo que tenemos que hacer es defendernos ante el juicio para que no pueda vencernos en ese juicio y no resulte que el Estado ecuatoriano, o sea, los ciudadanos ecuatorianos, tengan que a través de sus impuestos devolverle a Chevron la indemnización que a ellos les toca pagar. O sea, en otras palabras, que sean los pobladores ecuatorianos los que paguen la indemnización que Chevron Texaco hicieron en el país. Para no pagar los $9.500 millones, Chevron se gasta más de $400 millones contratando a decenas de firmas de cabildeo y unos 900 abogados. Chevron trata de sobornar jueces, lleva a cabo una campaña de propaganda mediática y participa en una fusión de bufetes de abogados. ¿Qué ocurrió allí? Nosotros
Para defendernos, contratamos a la firma Patton Box, entre otras. Hizo un trabajo excepcional, muy bueno. Sin embargo, a finales de 2013, la firma Patton Box me contacta a mí y me dice: doctor Fajardo, necesitamos salir del caso porque estamos en proceso de fusión con otra firma de abogados y un requisito para la fusión es que el caso Chevron esté fuera de nuestra competencia. El 2 de julio de este año presentamos la apelación ante el segundo circuito sobre el fallo de Lewis Kaplan y podrán ver que la apelación es realmente contundente, en la que si existe justicia en Estados Unidos deben revertir todo lo que hizo Kaplan, que es una cuestión nefasta. Fíjese usted, ¿qué ha hecho Kaplan? Primero, cree en un testigo que llama Alberto Guerra Bastidas, que es un ex juez ecuatoriano, que Chevron reconoce y admite que lo sobornó, que le está pagando $12,000 mensuales por 2 años, más de $500,000, a cambio que él trabaje con Chevron Corporation. ¿Sí? El juez Kaplan, que dictó fallo en esta sentencia en contra de nosotros, recibe dinero de parte de Chevron Corporation. Kaplan tiene inversiones en un fondo de inversión y ese fondo invierte en Chevron Corporation. En consecuencia, parte de la ganancia que tiene Chevron también llega al bolsillo de Lewis Kaplan. Ese juez falla en contra de nosotros. Ese juez es el que ayuda a Chevron Corporation. Con sus decisiones, en vez de administrar justicia, lo que hace es proteger su inversión. Entonces, esas cosas están en la apelación y evidentemente tenemos confianza que el segundo circuito debe revertir lo que ha hecho el juez Lewis Kaplan y evidentemente pues, devolver la credibilidad al sistema judicial norteamericano, que hoy está muy afectado por el fallo de este juez Lewis Kaplan. Las víctimas de Chevron ganan los juicios en Lago Agrio, en Ecuador, en 2011 y 2013, y el veredicto se puede aplicar. Pero Chevron abandonó Ecuador en 1992, por lo tanto, se debe aplicar el veredicto fuera del país. Los demandantes y sus partidarios están persiguiendo a Chevron en los 60 países donde la compañía posee propiedades. Durante los 20 años de juicio, Chevron, que por algo es la empresa más opaca y más corrupta del mundo, lo que hizo fue sacar los activos de Ecuador y llevarlos a otros países. Los abogados de los demandantes están haciendo todas las gestiones necesarias para aplicar la sentencia que se dio aquí en las Cortes ecuatorianas. Como Texaco, Chevron Texaco ya no se encuentra en el país, obviamente se necesita homologar esa sentencia en otros países para que puedan ser recuperados los fondos necesarios para que haya una reparación integral en esta zona por los daños causados por la empresa. Estamos recurriendo, por ejemplo, la primera corte que recurrimos fue Canadá. ¿Por qué en Canadá? Porque Chevron tiene un activo de más de $15,000 millones en la República de Canadá. Porque el sistema judicial canadiense permite validar sentencias ecuatorianas en esa jurisdicción. Hay el principio universal de la reciprocidad. También recurrimos a la Corte de Brasil y a la Corte de Argentina. En el caso de Brasil y Argentina, tenemos una convención interamericana que permite reconocer sentencias extranjeras y ejecutarlas en esas jurisdicciones. En el caso argentino es un caso importante. Ganamos, sin embargo, en primera instancia, ganamos el embargo en segunda instancia. Habíamos logrado que de todos los activos de Chevron queden embargados y de cada dólar que recibe, el 40% iba a una cuenta especial de las víctimas en la República Argentina. Estaba ese embargo vigente. ¿Pero qué hace Chevron? Chantajeó al gobierno argentino y dijo: yo invierto en Argentina, en el yacimiento Vaca Muerta, a cambio que el gobierno argentino levante el embargo que tiene la gente de Ecuador. El chantaje de Chevron funciona en Argentina. Los países hermanos como Perú, como Argentina, como Brasil, como Venezuela, donde sí tiene Texaco acciones, yo creo que estos países en solidaridad con sus propios pueblos deberían permitir que a Texaco se le confisquen sus intereses hasta que cumpla con la sentencia del juez
Bueno, yo creo que es necesario que todos hagamos un enorme esfuerzo para enfrentar las acciones de la Chevron Texaco. La Chevron Texaco ha llegado a decir incluso que va a esperar a que se termine el infierno, unas palabras más, palabras menos, con el fin de demostrar su poder y su deseo de no cumplir su obligación. Pero yo estoy convencido que más temprano que tarde la Chevron Texaco tendrá que pagar. Chevron puede pagar, tiene los recursos necesarios. Según el informe financiero de 2012, las ganancias de la compañía ascienden a 230.000 millones de dólares, es decir, 10 veces el presupuesto fiscal anual de Ecuador. Pero Chevron prefiere el chantaje y la corrupción. Well, let me tell you what me and Chevron been doing. We got hit with a $9.5 billion judgment for spreading toxic waste all over the Amazon, spreading the cancer, birth defects, killing people, and just generally wrecking the place. So we lost the case. 30,000 villagers in Ecuador won. So we appealed. We lost that too. We got other ways of getting out of paying. We went after the goddamn scientists who wrote the reports about our little problem in Ecuador. Called all their clients. So as your business might burn down, you change your tune real quick. Oh, what do you know? Scientists start seeing it Chevron's way. Then we went after the journalist types making movies about our little mess. Freedom of the press, my ass. Let's see how many people talk to you once we get a judge to make you turn over all your unused interview footage. And with them activist groups, we forced them to turn over years worth of emails, memos, records. I'm just trying to keep those hippies busy and out of my hair. La impunidad de las grandes multinacionales petroleras ya no es lo que era. Una sentencia dictada en 2014 por el Tribunal Superior de Londres condena a otro gigante petrolero, Shell, a pagar por la contaminación con hidrocarburos que causó estragos en el delta del Níger. Yo creo que es importante tener presente que el caso Chevron Texaco fue un ejemplo a nivel mundial. Cuando se planteó el juicio en el año 1993 parecía una verdadera locura. Y ahora ese caso ya tiene sentencias que permiten avanzar ya en ejecución de lo que han mandado los jueces, lo que han dispuesto los jueces. Lo que está viviendo ahora en Nigeria, por ejemplo, en la delta del Níger, con la destrucción que se produce, es otro avance. Lo que provocó la Shell es similar a lo que provocó la Chevron Texaco en el Ecuador, y similar a lo que provocó la British Petroleum en el Golfo de México, y similar a lo que han provocado muchas otras empresas transnacionales, no solo petroleras, mineras o químicas. Estoy pensando en la India, como Bhopal, ¿ya? Son casos todavía incipientes. Los estados y los pueblos, cuando tienen reivindicaciones o luchas legítimas, pueden ser mucho más fuertes que la fortaleza económica de estas instituciones. Y a pesar de la gran fortaleza que ellos puedan tener, de las grandes capacidades que tengan de manejar lobbies internacionales, apoyos de gobiernos, etc., un pueblo cuando se levanta y cuando lucha con tenacidad, con fuerza y con liderazgo, es invencible. Aquí la mayoría de nosotros, los del campo y los del pueblo, los de la Amazonía, le damos gracias al presidente, a Rafael, porque él es el único gobierno que ha metido la mano donde hay candela. Y a los políticos grandes que gobernaban antes de afuera, hoy tanto que lloran. ¿Y por qué no trabajaron antes? ¿Por qué no trabajaron antes? Lo que se robaban nomás la plata. En 2007, Rafael Correa fue elegido presidente de un país que sigue siendo uno de los más pobres del mundo. Inmediatamente, el nuevo gobierno lanzó la Revolución Ciudadana, el desempleo disminuyó, el presupuesto para educación y cultura triplicó. Ecuador es el único país en el mundo que da asilo a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Ecuador es menos dependiente de los Estados Unidos y suspende el pago de su deuda considerada ilegítima. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hablan de sacrilegio. Cuando se habla de
el sacrilegio de no pagar la deuda o de no honrar la deuda o no ser serios en el tema de la deuda, los que no fueron serios fueron los que nos impusieron unas deudas que no eran reales. Eran puros juegos de números, pero a través de esos juegos de números se llevaba nuestra riqueza. Por eso el Ecuador no es que decidió suspender el pago de su deuda, hizo una auditoría con personas de nuestro país, con expertos internacionales, y nadie pudo ni siquiera criticar un pedacito de esa auditoría. Cuando el presidente Correa, después de recibir esa información, decide suspender el pago de la deuda, nadie dijo nada. Nos quisieron bloquear el desarrollo de la Revolución Ciudadana con la falta de créditos internacionales. Peor después de la decisión soberana de renegociar de manera tan beneficiosa para nuestro país la deuda externa, pues nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados, impulsamos nuestra relación con China, con Rusia, con Irán, con muchos otros países. Antes estábamos de espaldas, los pueblos latinoamericanos, nos veíamos de espaldas y veíamos al norte. Pero estos nuevos vientos del inicio del siglo XXI ha orientado nuestra relación mucho más sur-sur. La política de integración latinoamericana, sudamericana primero y latinoamericana después, es extraordinariamente viva. Los consejos sudamericanos de defensa, ya no mandamos a nuestros policías y a nuestros militares a formarse en las escuelas norteamericanas. Ya no está la base de Manta tampoco acá. No hay unanimidad respecto a la política energética del nuevo gobierno ecuatoriano. Petroecuador, la compañía petrolera nacional ecuatoriana, continúa explotando la Amazonia. Sin embargo, lo hace bajo condiciones diferentes a las de la época de Texaco Chevron. La legislación ambiental es absolutamente diferente a lo que era hace 30 años o 40 años cuando Texaco estuvo aquí. Sí, es mejor, ha mejorado muchísimo, porque ahora cuando ellos vienen a hacer sale un pozo en la finca de uno, ellos vienen y conversan con uno, le dan a uno una ayuda social, también a la comunidad, y ya la contaminación no es como era antes, ya, o sea, ha mejorado muchísimo para lo que era antes. Si hay un derrame, inmediatamente le dan seguimiento, le hacen una remediación ambiental limpia, sacan todo. Inclusive si la persona está dañada, le indemnizan. Simplemente estamos haciendo una inspección de la tubería con ultrasonido. Usamos el ultrasonido para ver si ha perdido espesor en algún punto, y luego con otra técnica más precisa se busca el sitio donde haya encontrado algún daño. El propósito final de estas inspecciones es determinar o prevenir alguna pérdida de contención de la tubería. Entonces, de esta manera hacemos inspección total al tubo, nos enfocamos donde haya algún daño y prevenimos cualquier posibilidad de una pérdida de contención, de un derrame. Ese es el objetivo. Sabemos actualmente que uno de los principales factores es la corrosión, uno de los principales factores que han causado derrames a todo nivel, porque hemos tenido un alto reporte de derrames en estos últimos meses, y que eso tiene una fuerte relación con la corrosión. Hay una parte que ya se reemplazó, se ha pasado prácticamente los últimos 3 años, se reemplazó toda la parte sur, en todo lo que es vía Lauca, y dentro de la provincia de Orellana se hizo un reemplazo significativo de la tubería, pero estamos absolutamente conscientes de que es necesario hacer una intervención a nivel generalizada. Aunque haya menos contaminación hoy, el debate respecto a la explotación petrolera sigue abierto. En
2007, el gobierno de Correa propone no explotar el yacimiento de petróleo descubierto en los años 90 en el Parque Nacional de Yasuni, con el fin de preservar la biodiversidad dentro de esta zona amazónica. Pero se necesita una contrapartida. En junio del año 2007, el presidente de la República de Ecuador lanzó una propuesta de dejar el petróleo de los campos Ixpingo, Tambococha, Tiputini, conocidos como ITT, en el subsuelo. Dejarlo definitivamente en el subsuelo, no extraer, no explotar ese petróleo. Y las razones o los argumentos eran porque se encontraba este campo dentro de un área protegida del Parque Nacional Yasuní. El gobierno ecuatoriano acertadamente lanzó esta propuesta de no extraer este petróleo, pero decía que a cambio necesitaba los recursos, ¿no? Los recursos económicos, los ingresos que este petróleo hubiera podido dar al país. El gobierno ecuatoriano propone a la comunidad internacional el compensar en un 50% la pérdida de ingresos derivada de la no explotación del petróleo en el Parque Yasuni. Estos ingresos los necesita para financiar su revolución ciudadana y, en particular, la educación y salud pública. Pero los incentivos financieros son insuficientes y 6 años más tarde, en agosto de 2013, el gobierno decide abandonar el proyecto Yasuni y explotar sus recursos naturales en lugar de contraer deuda externa. Sin embargo, en contra de la opinión de una parte de los movimientos ecologistas que apoyan la no extracción de petróleo o su limitación y la transición acelerada hacia las energías renovables, el gobierno se compromete a explotar solo el 1 por 1000 de la zona de Yasuni y asegura que la extracción será controlada por él mismo. Tenemos que salir del extractivismo. Tenemos que distanciarnos paulatinamente y de manera planificada en un proceso de transiciones que no es fácil del extractivismo. ¿El gobierno qué dice? Que para salir del extractivismo requiere más extractivismo. Eso es una verdadera locura. Si se sube el monto global de los impuestos que pagan los 110 grupos económicos más poderosos del Ecuador, en 1.5%, nada más, se obtienen al año 2.000 millones de dólares o más de 2.000 millones de dólares. Entonces, si este dice ser un gobierno que es un gobierno revolucionario, lo primero que tiene que hacer es afectar la excesiva concentración de la riqueza. Claro, en el momento que uno piensa ahora hacia una transición, hacia un Ecuador postpetrolero, hacia dar ese primer paso, obviamente no puede decir de aquí a mañana se cierran todos los pozos, pero sí se puede decir no se amplía la frontera petrolera. Eso creo que es básico, o sea, decir, aquí, a ver, vamos a pararnos aquí, no más exploraciones, no más sísmica, ni un pozo más en la Amazonía. Bueno, yo pienso que si se acabara la explotación petrolera, yo creo que muchas provincias, incluida la nuestra, nos quedaríamos sin ingresos económicos, no habría ningún beneficio para nadie. Pero que se haga, yo estoy de acuerdo, que se siga la explotación petrolera, o sea, haya lo que ya hay, porque yo creo que romper más y más sería más contaminación. Pero que lo que hay se mantenga y traten de no contaminar tanto. Porque si se acabara el petróleo nos quedamos todos sin nada. La región amazónica, concretamente Orellana, está por el casi 96% en el nivel de pobreza, cuando es la provincia de donde sale más del 50% del petróleo. El petróleo en este momento está por los 25 a 30% del presupuesto nacional. Una provincia donde sale por lo menos el 15% de ese presupuesto está con el 96% de pobreza. Entonces no hay que ser científico para darnos cuenta de que el petróleo jamás ha sido una fuente de riqueza para la gente que vivimos aquí. El Ecuador es uno de los países más prósperos en energía solar, ¿no? Tenemos por lo general más de 10 horas diarias de energía solar, sino es decir 12. Sin embargo, es una energía que no se la ha desarrollado. Si ves que estamos gente de mi espalda. El debate continúa en Ecuador, pero Chevron sigue siendo responsable de los daños causados durante 30 años. Los afectados, víctimas de la contaminación de Chevron, hacen aumentar la presión sobre Chevron. El gobierno ecuatoriano también ha puesto en marcha la campaña Mano Sucia,
Esta busca apoyo internacional para boicotear los productos Chevron, mientras que la empresa no haga nada para limpiar las zonas afectadas. Muchas celebridades como Mia Farrow, Silvio Rodríguez o Danny Glover apoyan la campaña. Se han creado alrededor de 60 comités en todo el mundo para presionar a Chevron. Un merci a todo el mundo por poder continuar a luchar. Por otro lado, hemos desarrollado una campaña para constituir comités de apoyo, de solidaridad con el Ecuador. Hay más de 60 ya a nivel mundial de personalidades que han decidido constituir estos comités de respaldo en lugares tan distantes como China, bueno, en los Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en muchísimos sitios. Hemos analizado 60 países del mundo donde existen activos de Chevron. Nuestro compromiso, nuestra convicción es perseguir los activos de Chevron por todo el mundo hasta que paguen el último centavo de la condena judicial. No podemos permitir que el crimen de Chevron Ecuador quede en impunidad. Deben pagar.